La historia de Jack Ma comienza donde muchos habrían decidido rendirse. Antes de convertirse en el fundador del gigante del comercio electrónico más grande de China, enfrentó rechazos que habrían destrozado a cualquiera. Fue rechazado en más de 30 entrevistas de trabajo, no una ni dos, sino 30 veces. De aspirante a policía a empleado de KFC, todas las puertas se cerraban ante él. Incluso envió su solicitud a la prestigiosa Universidad de Harvard en 10 ocasiones, y en las 10 recibió la misma respuesta, no. Y sin embargo, fue esa cadena de derrotas la que forjaría el carácter de un hombre que más tarde transformaría la historia del emprendimiento moderno. ¿Cómo lo logró? Antes de continuar, suscríbete al canal de Cero a Imperio y activa las notificaciones para seguir descubriendo las historias de las mentes más extraordinarias de nuestro tiempo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantará saber hasta qué rincón del mundo llega esta historia de persistencia y destino. Jack Ma nació en la ciudad china de Hangzhou en el año 1960 y mula. En una época en que el país todavía se recuperaba del trauma social y económico de la revolución cultural. Su familia era humilde, sobrevivía con ingresos escasos obtenidos de pequeños trabajos y de la enseñanza de la música tradicional. Desde sus primeros años, Jack mostró una curiosidad fuera de lo común. No era brillante en matemáticas ni se destacaba en las materias convencionales, pero tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: la necesidad inagotable de entender el mundo y la manera en que éste podía cambiar. Durante su adolescencia, se levantaba muy temprano para guiar a turistas extranjeros que visitaban Hangzhou, solo para practicar inglés. No cobraba nada, lo hacía por pura sed de conocimiento. Así conoció ideas, acentos y perspectivas que ampliarían su visión mucho más allá de las fronteras de su país. Fue también ahí donde nació su apodo, Jack, dado por una turista extranjera que no lograba pronunciar su nombre chino completo. Años después, aquel joven guía se transformaría en símbolo del espíritu de apertura que cambiaría la narrativa económica de China. Sin embargo, su camino académico fue una cadena de tropiezos. Fracasó en el examen de ingreso a la universidad en 2 ocasiones, y solo en el tercer intento fue aceptado en el Instituto de Formación de Maestros de Hangzhou, considerado en aquel entonces una institución de bajo prestigio. Su especialidad, inglés. A pesar de las miradas de condescendencia, fue allí donde solidificó su determinación, aprendiendo que el éxito no siempre se forja en los espacios más prestigiosos, sino en la obstinación de quien se niega a rendirse. Una vez graduado, comenzó su desfile de rechazos. Intentó trabajar en decenas de empresas. Fue rechazado por todos. En una ocasión, cuando una franquicia de KFC llegó por primera vez a China, 24 personas aplicaron a los puestos disponibles. 23 fueron aceptadas, una no. Esa persona era Jack Ma. También intentó entrar a la policía, pero le dijeron que no tenía el perfil físico para el puesto. Intentó entrar a múltiples empresas públicas y privadas, y la respuesta era siempre la misma: no eres apto. Años después, él mismo confesaría que esos rechazos formaron su coraza. En lugar de hundirse, comenzó a desarrollar la habilidad más valiosa de su vida: la resiliencia. Entendió que el mundo no debía ni podía detenerlo, y que si nadie creía en él tendría que ser el primero en hacerlo. Al llegar los años 90, China comenzaba a abrir tímidamente sus puertas al comercio exterior. Occidente miraba con atención a este gigante dormido, y Jack, desde Hangzhou, soñaba con un país conectado con el mundo, participando de ese auge global. Trabajó como traductor y profesor de inglés, y aunque su salario era modesto, aprovechaba cada reunión, cada conversación y cada oportunidad para aprender de los extranjeros que llegaban al país. Su mente absorbía información económica,
cultural y tecnológica con la avidez de quien sabía que se estaba preparando para algo mucho más grande. En el año 1993, Poe decidió fundar su primera empresa, una agencia de traducción llamada Hope. Fue un pequeño intento por formalizar su independencia económica y explorar el terreno empresarial, pero la empresa nunca despegó. Aún así, fue un ensayo, una primera lección en la administración, el riesgo y la negociación. Un año después, sin saberlo, daría el salto que cambiaría el curso de su vida y el del planeta entero. Todo comenzó con un viaje a Estados Unidos en 1995. Allí, por primera vez, vio un objeto que para muchos ya era una herramienta cotidiana, pero para él representó una epifanía: el Internet. En una computadora del campus de la Universidad de Seattle, un amigo le mostró cómo funcionaban los motores de búsqueda. Cuando escribió la palabra beer y notó que no aparecía ningún resultado relacionado con China, algo se encendió en su mente. Comprendió que su país estaba ausente de esa nueva revolución digital. En ese momento, la chispa de Alibaba comenzó a gestarse en su imaginación. Pero esa es una historia para más adelante. Por ahora, basta decir que Jack volvió a China con una misión, una visión y un fuego interior que nada ni nadie podían apagar. Sabía que el futuro de su nación estaba en la conectividad, en el comercio, en la apertura al mundo. Lo que pocos entendieron fue que el hombre que había sido rechazado una y otra vez sería el puente entre dos épocas, la China del atraso y la China de la innovación. Aquellos primeros años no fueron una serie de fracasos inútiles, sino una preparación silenciosa, porque en cada no que escuchó, Jack Ma estaba construyendo la fortaleza psicológica para enfrentarse más adelante a desafíos infinitamente mayores. En cada puerta cerrada, acumuló el conocimiento emocional que solo posee quien ha tropezado 1000 veces sin renunciar. Su historia demuestra que, a veces, los caminos más duros forjan los destinos más extraordinarios. Cuando los jóvenes le preguntan cómo superar el rechazo, él responde con serenidad: el fracaso es lo mejor que te puede pasar. Te enseña más que cualquier éxito. Y es que para Jack Ma, cada negativa, cada burla, cada humillación fue una lección que lo empujó a mirar más alto. De maestro mal pagado a visionario global, su vida comenzó entre rechazos, pero jamás perdió la esperanza. Este primer capítulo no es solo el relato de un hombre que fue rechazado por el sistema, es la historia de cómo la adversidad puede convertirse en la raíz de la grandeza. Jack Ma entendió que el fracaso no era un obstáculo, sino una herramienta. Lo que el mundo le negó en oportunidades, él lo construyó con valentía, y lo que parecía una serie interminable de derrotas fue, en realidad, el inicio de un sueño imposible que pronto cambiaría el comercio mundial para siempre. En el año 1995, un nombre desconocido fuera de su ciudad de Hangzhou estaba a punto de vivir un momento que definiría no solo su destino, sino el futuro digital de toda China. Jack Ma viajó a Estados Unidos como traductor de una pequeña delegación comercial. Hasta ese momento, nunca había tocado una computadora ni entendido cómo funcionaba el Internet. En su país, la red era un concepto casi fantasioso, una curiosidad académica de la que apenas se hablaba. Sin saberlo, ese viaje marcaría el punto de inflexión en su vida, el instante en que el maestro rechazado y sin fortuna vería con sus propios ojos la tecnología que transformaría su visión del mundo. Durante su estancia en Seattle, un amigo le mostró algo que, en ese momento, parecía magia: una computadora conectada a una red global. Jack observó cómo el cursor se desplazaba, cómo se escribían palabras que en cuestión de segundos traían resultados desde otros países. Fascinado, pidió buscar la palabra China. No apareció nada relevante.
Fue entonces cuando, entre sorpresa y desconcierto, comprendió una verdad monumental. China no existía en Internet. Casi 1.000 millones de personas, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, estaban ausentes del nuevo universo digital que se estaba formando. En ese exacto instante, Jack Ma vio una oportunidad donde todos los demás veían un vacío. Para cualquier otro, aquella ausencia habría pasado inadvertida, pero para él fue una señal. Se dio cuenta de que su país necesitaba conectar sus negocios con el mundo, mostrar sus productos, sus ideas y su potencial. Lo que otros concebían como una moda pasajera, él lo interpretó como la nueva era de la globalización. Ese día, Jack Ma no solo conoció el Internet, conoció el futuro. Y más importante aún, entendió que debía ser él quien lo llevara de vuelta a China. De regreso a su país, su mente no encontraba descanso. Las imágenes de aquel monitor, los clics, la velocidad de la información cruzando fronteras invisibles, todo se grabó profundamente en su memoria. Comenzó a obsesionarse con la idea de crear una ventana digital desde China hacia el mundo. No tenía conocimientos técnicos, no sabía programar ni construir una página web, pero tenía lo que pocos poseían, una visión ardiente. Y en esos años, tener visión era mucho más poderoso que tener dinero o conocimiento técnico. En 1995 fundó su primera empresa relacionada con Internet, China Pages. Era una plataforma primitiva que ofrecía presencia en línea a compañías locales, con el objetivo de que pudieran promocionar sus servicios al extranjero. El concepto era tan novedoso que ni los propios empresarios chinos entendían lo que proponía. Jack debía explicar durante horas qué significaba estar en la red, por qué era importante y cómo podía transformar sus negocios. En un entorno aún dominado por las empresas públicas y la burocracia, su propuesta parecía una locura sin futuro. El proyecto, como era de esperarse, enfrentó resistencias desde todos los frentes. Por un lado, pocos entendían cómo ganaría dinero. Por otro, el control estatal sobre las comunicaciones era riguroso y desconfiado. A eso se sumaban los obstáculos técnicos, conexiones lentas, escasa infraestructura y falta de apoyo institucional. Pero incluso con tantas limitaciones, China Pages logró pequeños éxitos. En solo 3 años, había creado páginas para más de 200 empresas locales, introduciendo a muchas de ellas por primera vez al mundo digital. Sin embargo, ese primer intento también tuvo su caída. Jack Ma pronto chocó con la realidad. Los organismos gubernamentales querían controlar el proyecto. Las presiones políticas y económicas lo llevaron a perder el control de su propia empresa. Fue el golpe más duro desde sus múltiples rechazos laborales, pero también el que terminaría por fortalecer su convicción. Entendió que si quería construir algo realmente transformador, debía hacerlo con absoluta independencia, lejos del control estatal y de los intereses ajenos. En lugar de darse por vencido, viajó nuevamente a Beijing para observar de cerca el desarrollo tecnológico nacional. Allí descubrió que algunas instituciones académicas comenzaban a experimentar con redes locales. Conoció a programadores, economistas y emprendedores con hambre de futuro. Y aunque su conocimiento técnico seguía siendo limitado, su capacidad de inspirar era inmensamente poderosa. Jack Ma aprendió algo esencial. No tenía que ser un experto en tecnología, solo necesitaba reunir a los mejores y convencerlos de un propósito mayor. Durante los años siguientes, la idea de un gran mercado digital chino fue madurando. El Internet ya empezaba a expandirse tímidamente, y las primeras señales de una revolución comercial se hacían evidentes. Empresas estadounidenses como Amazon comenzaban a vender libros en línea, y en Silicon Valley se hablaba de e-commerce. Jack observaba todo con atención, consciente de que el momento justo para actuar aún no había llegado. Era paciente, pero su mente incubaba una tempestad de ambiciones. Lo que hacía diferente a Jack Ma
no era solo su iniciativa, sino su forma de pensar. Mientras muchos chinos de su época consideraban la competencia extranjera como una amenaza, él la veía como una fuente de aprendizaje. Mientras los empresarios buscaban favores del Estado, él buscaba inspiración en el mercado. Ese pensamiento contracultural en una China aún conservadora demostraba su carácter de pionero. Sin contactos poderosos ni un padrino político, solo contaba con su carisma, su persistencia y la convicción de que su visión del Internet era inevitable. Para finales de los 90, Jack Ma se había convertido en un personaje intrigante dentro del pequeño ecosistema tecnológico chino. Hablaba con entusiasmo de cómo las empresas debían adaptarse a la era digital y de cómo Internet permitiría que los pequeños comerciantes compitieran de igual a igual con las corporaciones internacionales. Sus ideas sonaban casi proféticas. Aunque seguía siendo un profesor convertido en empresario sin éxito tangible, su discurso comenzaba a atraer a una generación de soñadores que creía en una nueva China, más abierta, más ágil y más conectada con el mundo. En 1998, mientras trabajaba brevemente en un proyecto de comercio electrónico respaldado por el gobierno, comprendió una vez más que la burocracia mataba la innovación. Aquella experiencia reforzó su creencia de que la única manera de hacer algo realmente disruptivo era hacerlo fuera del sistema. Debía crear una empresa privada, construida desde la pasión, y guiada por principios internacionales, no por fronteras nacionales. Esa idea se transformaría en la esencia de lo que más tarde se conocería como Alibaba. A esas alturas, su reputación como visionario comenzaba a crecer. Muchos lo consideraban un soñador sin rumbo, otros un idealista peligroso, pero ninguno podía ignorar el fuego de sus convicciones. El maestro rechazado había evolucionado en un líder que hablaba no solo de tecnología, sino de libertad económica, expansión cultural y empoderamiento empresarial. Su mente había trascendido el plano local. Pensaba en términos globales mucho antes de que su entorno estuviera preparado para hacerlo. Ese encuentro con el Internet, aparentemente fortuito, no fue solo el descubrimiento de una herramienta, sino el nacimiento de una misión. Jack Ma comenzó a ver el mundo no como un conjunto de países y fronteras, sino como una red interdependiente. En esa red, cada pequeño actor podía tener una voz. Cada producto podía encontrar un cliente y cada emprendedor podía desafiar el poder de las grandes corporaciones. El Internet, para él, era la gran democratización económica del siglo XXI. Así, mientras la mayoría del mundo no prestaba atención a un profesor de inglés obsesionado con las computadoras, Jack Ma se preparaba para desencadenar una revolución. En su mente ya imaginaba un mercado global donde las empresas chinas pudieran ofrecer sus productos a cualquier comprador del planeta. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que ocurriría, y sería él quien daría el primer paso. Su encuentro con el futuro lo había cambiado para siempre, y pronto el futuro entero cambiaría con él. En el año 1999, Jack Ma reunió a 17 amigos en su pequeño apartamento de Hangzhou. Ninguno de ellos podía imaginar que aquella reunión cambiaría la historia económica de China. Sentados en el suelo, rodeados de tazas de té y notas dispersas, escucharon a su antiguo profesor hablar con una pasión desbordante sobre un proyecto que, según él, abriría las puertas del comercio chino al mundo. Lo llamó Alibaba. La idea parecía simple en papel: crear una plataforma en Internet donde las pequeñas y medianas empresas pudieran ofrecer sus productos a compradores internacionales. Pero en un país sin costumbre comercial digital y con poca confianza en los negocios en línea, aquella visión rayaba en la locura. El contexto económico en China era complejo. Las reformas de mercado estaban en marcha, pero el acceso a la tecnología aún era limitado. Las empresas tradicionales desconfiaban de la red. Las conexiones eran lentas y el sistema financiero no estaba preparado para transacciones online.
Sin embargo, Jack Ma vio algo que los demás no podían ver. La gente quería vender, el mundo quería comprar, solo faltaba el puente entre ambos. Esa sería la labor de Alibaba. Con $60,000 juntados entre ahorros personales y pequeñas inversiones de sus amigos más cercanos, nació la empresa que más tarde dominaría el comercio electrónico global. Desde el principio, Jack Ma dejó claro que Alibaba no era solo un negocio, sino una misión. Reunió a su equipo en su apartamento y les habló con una intensidad magnética. Les dijo que no estaban construyendo una compañía, sino una revolución económica. Que no debían soñar con competir con empresas locales, sino con abrir China al mundo. Cada miembro asumió un rol, desde programadores hasta redactores improvisados. No había jerarquías formales, solo entusiasmo y una fe inquebrantable en su líder. Muchos de ellos jamás habían trabajado en tecnología, pero Jack los convenció de que el entusiasmo podía ser más fuerte que cualquier carencia técnica. El nombre de Alibaba no fue elegido al azar. Jack buscaba algo que fuera entendido internacionalmente, fácil de pronunciar y que evocara apertura y magia. Recordó la historia de Ábrete Sésamo y vio en esa frase la esencia de su visión: abrir las oportunidades del comercio global para los millones de pequeños comerciantes chinos. Lo que comenzó como una metáfora literaria, pronto se transformó en un símbolo de esperanza para todo un país en transición. Alibaba sería una puerta mágica que conectaría Oriente con Occidente. Los primeros meses fueron un caos creativo. El apartamento se convirtió en oficina, centro de ideas y dormidero. El equipo trabajaba de día y de noche, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y café. No tenían aire acondicionado, apenas contaban con unas pocas computadoras viejas. Pero el fervor por la idea mantenía vivo el espíritu colectivo. Jack los motivaba con discursos diarios. Les repetía que el dinero no era lo importante, sino la misión: ayudar a las empresas chinas a competir en igualdad de condiciones con el resto del planeta. Aquel credo se convertiría en la piedra angular de Alibaba durante los años siguientes. A pesar del entusiasmo, el escepticismo externo crecía. Los bancos no confiaban en una empresa que no generaba ingresos tangibles. Los inversores huían, y muchos colegas lo consideraban un soñador supersticioso. Internet es una moda importada de América, decían. No funcionará en China. Pero Jack Ma conocía a su país. Sabía que el espíritu emprendedor estaba allí, esperando despertar. Su estrategia fue clara: no perseguir a los grandes conglomerados, sino servir a los pequeños negocios que hasta entonces nadie había tomado en cuenta. Era un enfoque revolucionario en una era dominada por la ambición de crecer rápido. Con una visión global pero un enfoque local, Alibaba empezó a construir su red. Su primera plataforma operaba como un portal donde los fabricantes chinos podían presentar sus productos en inglés a compradores extranjeros. En cuestión de meses, el tráfico comenzó a dispararse. Pequeñas empresas familiares, que antes dependían de ferias o intermediarios costosos, ahora podían mostrar sus productos en línea. Para muchas de ellas, era la primera vez que recibían pedidos internacionales. Y para Jack Ma, era la confirmación de que Internet podía ser la herramienta más poderosa de democratización económica de la historia moderna. Pero el éxito inicial trajo nuevos desafíos. Mantener el crecimiento sin capital suficiente se convirtió en una carrera contra el tiempo. Jack empezó a viajar buscando financiamiento, pero las puertas de los inversionistas extranjeros se volvían a cerrar una y otra vez. Nadie creía que una empresa china pudiera sobrevivir en el ecosistema digital dominado por gigantes estadounidenses. Sin embargo, en el año 2000, un fondo de inversión de la empresa Goldman Sachs y la japonesa SoftBank decidieron apostar por su visión, invirtiendo millones de dólares que garantizaron la supervivencia de Alibaba. Fue la primera gran victoria financiera de Jack Ma,
pero también un golpe de responsabilidad. Ahora debía demostrar que el sueño podía sostenerse en el mercado real. Con los nuevos recursos, la empresa amplió su plantilla y profesionalizó sus operaciones. Sin embargo, la expansión llegó justo antes de la explosión de la burbuja de las .com. Cuando los mercados internacionales se desplomaron y miles de startups de tecnología desaparecieron en cuestión de meses, todos supusieron que Alibaba correría la misma suerte. Pero Jack Ma, que ya había sobrevivido al rechazo, al fracaso y a la pobreza, no estaba dispuesto a rendirse. Redujo gastos, reforzó su equipo de liderazgo y, sobre todo, protegió su cultura interna. No se trataba solo de ganar dinero, se trataba de sobrevivir para construir el futuro. Durante ese periodo crítico, Jack se apoyó en su habilidad natural para inspirar. Convocó reuniones diarias donde recordaba a su equipo por qué trabajaban. Les decía que los sueños grandes tardan en cumplirse, pero que los que resisten son los únicos que dejan huella. Mientras las empresas vecinas cerraban una tras otra, Alibaba siguió creciendo lentamente, manteniendo la confianza de sus usuarios y fortaleciendo la comunidad de vendedores. Esa resistencia silenciosa, en medio del caos, fue lo que lo convirtió en un símbolo de perseverancia. Al final del año 2001, Alibaba ya gestionaba miles de transacciones diarias y comenzaba a ser reconocida por su fiabilidad y sencillez. Su equipo, formado por jóvenes sin experiencia previa, había aprendido sobre la marcha, combinando innovación con pragmatismo. A partir de ese punto, lo que era un sueño improbable se consolidó en una empresa en plena expansión. El apartamento de Hangzhou quedó atrás, pero la mentalidad que allí nació, la de aprender rápido, avanzar aún sin recursos y creer en lo imposible, se volvió el ADN de Alibaba. Aquellos primeros años sirvieron como fundación de un imperio. Desde cero, con $60.000 y un grupo de soñadores, Jack Ma y su equipo construyeron algo que el mundo aprendería a respetar. Lo que comenzó como una idea en un pequeño apartamento se transformó en un fenómeno global. El rechazo había sido combustible, la carencia su escuela y la visión su brújula. Alibaba ya no era solo un nombre, era el nacimiento del nuevo comercio mundial hecho desde China, y el reflejo más claro de lo que la fe inquebrantable y la resistencia humana pueden lograr. A comienzos del nuevo milenio, el universo digital era un campo de batalla en expansión. Mientras en Occidente, nombres como Amazon y eBay dominaban el comercio electrónico, en China apenas comenzaba a gestarse un mercado incipiente. Alibaba había sobrevivido al colapso de la burbuja de las .com, pero no estaba fuera de peligro. Competía con centenares de pequeñas startups locales, todas deseando captar la atención de los usuarios chinos, y lo hacía en un terreno desigual, sin capital significativo y con un sistema financiero que aún desconfiaba de las transacciones por Internet. Sin embargo, para Jack Ma, las crisis siempre habían sido su fuente de energía más poderosa. En el año 2003, una sombra colosal se posó sobre el naciente mercado chino. eBay, el gigante estadounidense del comercio electrónico, desembarcó en China con una inversión millonaria y la intención explícita de dominarlo todo. Su estrategia era directa: replicar su modelo de subastas online, adquirir competidores locales y aprovechar su prestigio global para conquistar al consumidor chino. Para muchos, la batalla estaba perdida antes de comenzar. ¿Cómo podría una empresa pequeña de Hangzhou enfrentar al monstruo tecnológico de Silicon Valley? Jack Ma no se hizo esa pregunta. Su única interrogante era cómo derrotarlo. Mientras eBay avanzaba con agresividad, Alibaba decidió lanzar un nuevo proyecto, una plataforma dedicada al comercio entre consumidores dentro de China. Así nació Taobao, cuyo nombre en mandarín significa buscar tesoros. El diseño era colorido, informal y completamente adaptado a la cultura local. eBay había traído su versión global sin modificar,
confiando en que el prestigio occidental bastaría. Pero Jack Ma sabía que los usuarios chinos tenían costumbres distintas. Necesitaban confianza, cercanía y personalización. Lo que para eBay era un marketplace, para Jack era una comunidad humana. A diferencia de su competidor, Alibaba no cobraba comisiones a los vendedores. Mientras eBay monetizaba cada transacción, Jack decidió apostar por la gratuidad durante los primeros años. Su objetivo era simple: conquistar los corazones antes que los bolsillos. Para generar confianza, incorporó herramientas de chat en tiempo real entre compradores y vendedores, algo inédito en ese momento, y promovió un sistema de reputación que hacía visibles las valoraciones de cada usuario. Cada uno de esos detalles respondía a un conocimiento profundo de la cultura de consumo china. eBay no lo supo ver, y esa ceguera cultural fue el detonante de su caída. En medio de esa guerra comercial surgió otro desafío aún mayor: la falta de confianza en los pagos digitales. La mayoría de los chinos prefería pagar en efectivo. Las tarjetas de crédito eran escasas y el miedo al fraude era enorme. Para resolverlo, Jack Ma creó un sistema de pago intermediario llamado Alipay, que retenía el dinero del comprador hasta que éste confirmara haber recibido el producto. Esa innovación, nacida de la necesidad, se transformó en una de las piezas más revolucionarias del ecosistema Alibaba. En un país donde las instituciones financieras aún desconfiaban de Internet, Jack había construido su propio sistema de confianza digital. Mientras tanto, eBay cometía un error tras otro. Ignoró las diferencias idiomáticas, subestimó las necesidades de sus usuarios y priorizó el control corporativo sobre la adaptación local. En lugar de establecer un equipo chino independiente, la empresa centralizó todas sus operaciones desde Estados Unidos. Esa decisión los distanció por completo de la cultura de los consumidores chinos. Jack Ma, en cambio, recorría provincias enteras hablando directamente con comerciantes, explicándoles cómo usar Taobao y cómo la plataforma podía cambiar sus vidas. Mientras eBay hablaba de datos y estadísticas, él hablaba de sueños y oportunidades. La batalla pronto se volvió épica. eBay lanzó campañas publicitarias a escala nacional, acusando a Taobao de ser una empresa informal y riesgosa. Alibaba respondió con humor y audacia, publicando anuncios en televisión donde presentaba a Taobao como el espacio donde la gente normal podía vender al mundo. Aquella guerra de mensajes aceleró la adopción de Taobao, especialmente entre jóvenes y pequeñas tiendas familiares. Lo que eBay no entendió fue que no estaba enfrentando a un rival técnico, sino a un símbolo cultural. Jack Ma representaba la voz de la nueva generación china que quería abrirse paso sin depender del extranjero. El punto de quiebre llegó en el año 2006. A pesar de haber invertido cientos de millones de dólares, eBay anunció su retirada de China. Su participación en el mercado había caído por debajo del 10%. Taobao, por el contrario, controlaba casi todo el comercio entre consumidores del país. En apenas 3 años, Alibaba había derrotado a un titán global. Fue una victoria resonante que sacudió a toda la industria tecnológica mundial. Los analistas se preguntaban cómo un profesor de inglés, sin experiencia tecnológica, había logrado humillar a uno de los gigantes más sofisticados del planeta. La respuesta estaba en su capacidad para comprender la psicología colectiva y la evolución cultural de su propio país. Jack Ma siempre afirmó que eBay no perdió por falta de dinero, sino por falta de humildad. Alibaba había ganado no por tener más recursos, sino por tener más empatía y adaptación cultural. En un entorno donde las reglas del juego no estaban definidas, él había inventado las suyas. Su método no era copiar a Occidente, sino interpretarlo y reformularlo según las necesidades de Oriente. Tras aquella victoria, Alibaba se consolidó como el centro neurálgico del comercio digital chino.
El éxito de Taobao impulsó nuevas líneas de negocio. Permitió crear un ecosistema que iba mucho más allá de la simple compraventa. Plataformas logísticas, sistemas de pago, publicidad y servicios al consumidor. Jack Ma ya no hablaba de vender productos, sino de construir un universo completo donde compradores y vendedores pudieran desarrollarse. Lo que comenzó como una guerra de mercado terminó convirtiéndose en el nacimiento de un nuevo modelo económico basado en la confianza y la interconexión. La historia de esa batalla se convirtió en leyenda. En las escuelas de negocios, los profesores comenzaron a estudiar el modelo Alibaba como ejemplo de innovación cultural frente al imperialismo empresarial. Para los jóvenes chinos, Jack Ma se transformó en un héroe moderno, símbolo de que la mente local podía vencer a cualquier gigante extranjero. Aquella guerra no solo definió el futuro del comercio electrónico, sino también la autoestima de toda una nación en ascenso. Cuando años después se le preguntó a Jack cómo logró vencer a eBay, respondió con una mezcla de ironía y modestia. Dijo que mientras eBay controlaba los datos, él controlaba las emociones, que mientras ellos creían en modelos matemáticos, él creía en la gente. Esa filosofía se convirtió en el alma de Alibaba y en el cimiento del imperio que seguiría creciendo sin pausa, porque la verdadera victoria de Jack Ma no fue derrotar a eBay, sino demostrar que la pasión y el conocimiento cultural pueden derribar cualquier dominio global, incluso el del comercio electrónico más poderoso del mundo. Para el año 2014, Alibaba ya no era solo una empresa, era un fenómeno global. Su oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York recaudó más de 25.000 millones de dólares, la más grande en la historia financiera del capitalismo moderno. El mundo entero observó cómo un antiguo maestro de inglés, que había sido rechazado por KFC, Harvard y decenas de trabajos, lograba construir una compañía avalada en cientos de miles de millones de dólares. En las portadas de los periódicos, Jack Ma aparecía sonriente, no como un magnate frío, sino como un símbolo de la nueva era china. Una era que ya no copiaba modelos extranjeros, sino que los creaba. El ascenso de Alibaba redefinió el comercio electrónico en su totalidad. Bajo el liderazgo de Jack Ma, el grupo se expandió más allá de las fronteras tradicionales del e-commerce, creando un ecosistema completo que integraba pagos, logística, entretenimiento y servicios digitales. Taobao se consolidó como el corazón del consumo digital en China. Tmall se transformó en un mercado premium que atrajo a marcas internacionales, y Alipay se convirtió en la plataforma de pago preferida por cientos de millones de personas. En una década, Alibaba pasó de ser una idea concebida en un pequeño apartamento a un emporio que modificó los hábitos económicos de una nación entera. Sin embargo, lo más fascinante del legado de Jack Ma no fueron las cifras, sino su filosofía. Repetía constantemente que el dinero era una consecuencia del valor que se ofrecía al mundo. Para él, la tecnología debía servir a las personas y no al revés. Defendía la idea de que los empresarios no eran simples buscadores de fortuna, sino arquitectos del cambio. Esa visión, profundamente arraigada en sus discursos, inspiró a millones de jóvenes chinos a emprender sus propios caminos. Por primera vez, el sueño emprendedor no era considerado una fantasía importada de Occidente, sino una promesa nacional genuina. Detrás del éxito público hubo sacrificios silenciosos. Jack Ma trabajaba sin descanso, viajando constantemente, negociando alianzas, enfrentando la presión política y corporativa. Su vida privada casi desapareció, y sus decisiones fueron objeto de escrutinio. Aún así, nunca perdió su actitud optimista ni su lenguaje sencillo. Siempre se presentó como un maestro, incluso cuando se convirtió en uno de los hombres más ricos de Asia. En cada conferencia que ofrecía, recordaba su pasado de fracasos con una sonrisa,
afirmando que esos rechazos fueron su verdadero capital inicial. El legado de Ma también se extendió al ámbito filantrópico. En el año 2014, anunció su retiro gradual del liderazgo operativo para dedicar más tiempo a la educación, el medio ambiente y la innovación social. A través de la Fundación Jack Ma, impulsó programas de formación para maestros rurales y emprendedores sociales, convencido de que la educación era la inversión más valiosa. En uno de sus discursos más recordados, afirmó que la verdadera riqueza no estaba en las acciones o los balances, sino en la cantidad de vidas transformadas por la oportunidad. Pero el camino del éxito global no estuvo libre de conflictos. La relación entre Alibaba y el gobierno chino fue siempre ambivalente. Jack Ma defendía la libertad empresarial y la creatividad individual, mientras el Estado buscaba mantener el control sobre el ecosistema financiero y digital. Sus declaraciones públicas sobre la rigidez del sistema bancario chino generaron tensiones y, en consecuencia, el gigante tecnológico comenzó a enfrentar una mayor supervisión. Sin embargo, incluso en medio de la controversia, la figura de Jack Ma se mantuvo como un ícono popular, admirado por su audacia y por haber puesto a China en el mapa de la innovación mundial. El impacto cultural de Alibaba es incalculable. Transformó la forma en que las personas compran, venden, pagan y se relacionan con la tecnología. Millones de pequeños negocios, antes atrapados en economías locales, encontraron en sus plataformas acceso directo a un mercado global. Por primera vez en la historia moderna de China, los campesinos, artesanos y comerciantes familiares pudieron prosperar gracias al comercio digital. Destinos turísticos olvidados, empresas artesanales y marcas regionales resurgieron gracias al alcance de Internet, creando una nueva clase media digital que redefinió la economía del país. En el plano internacional, Alibaba demostró que la globalización no era un monopolio occidental. La empresa exportó su modelo a Asia, África y América Latina, impulsando proyectos de inclusión tecnológica en mercados emergentes. Jack Ma se transformó en un embajador informal de su nación, reuniéndose con líderes mundiales y promoviendo la cooperación económica a través de la digitalización. A diferencia de otros magnates, su discurso no se centraba en la superioridad tecnológica, sino en la colaboración humana. Decía que el siglo XXI no sería de las grandes corporaciones, sino de las mentes creativas que supieran adaptarse a un mundo cambiante. Con el paso del tiempo, Jack Ma se convirtió en una especie de figura mítica dentro de China. Sus frases, llenas de sabiduría y humor, se convirtieron en lemas para generaciones enteras de empresarios. Hoy es difícil, mañana será peor, pero pasado mañana saldrá el sol, solía decir. Ese optimismo empírico, forjado en el fracaso, lo convirtió en un símbolo de esperanza. En un país con millones de jóvenes enfrentando sus propios desafíos, Jack Ma representaba la posibilidad real de superar la adversidad a través del ingenio y la perseverancia. El legado del dragón, como muchos lo llaman, no se mide solo en capital financiero, sino en influencia cultural y humana. Jack Ma abrió una puerta para millones de personas que jamás habían imaginado emprender. Su visión de un mundo conectado, más justo y participativo, trascendió las fronteras de su empresa. Alibaba cambió la historia del consumo, pero Jack Ma cambió la percepción del éxito. Demostró que los grandes imperios pueden nacer de la humildad, de los tropiezos y del convencimiento de que los sueños imposibles son los más dignos de perseguir. Hoy, aunque se mantiene mayormente alejado de los reflectores, su historia sigue inspirando a líderes, estudiantes y soñadores de todo el mundo. En cada esquina del planeta hay alguien que empieza su negocio en línea, recordando que un día, en un pequeño apartamento de Hangzhou, un hombre imaginó un futuro donde todos pudieran comerciar en igualdad de condiciones. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal de Cero a Imperio
Y no olvides que, muchas veces, las historias más grandes comienzan con un simple no.